Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde la editorial de la Universidad de Costa Rica y la oficina de divulgación de la UCR. Es un gusto para nosotros conversar hoy con la destacada autora e historiadora costarricense, profesora de la Universidad de Costa Rica, ya pensionada. Fue también directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, la profesora Ana María Botey Sobrado. Ana María, bienvenida a este espacio, a este conversatorio. Muchísimas gracias, María, fascinada de que les interese la historia y de que puedan comprender la importancia de conocerla para entender el presente y dar pistas hacia el futuro. Muy bien, profesora. Hablemosle un poquito a nuestros futuros lectores de su obra, de su libro, del cual vamos a hablar ahorita. Eh, Sobre usted es investigadora, ¿verdad? Destacada en el área de la historia en nuestro país, en Centroamérica. Ha sido profesora también de la Universidad Nacional, ¿verdad? Como les decía, fue directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Es una distinguida escritora en temas de historia de Centroamérica, de Costa Rica, luchas populares, partidos políticos, salud, protección social, ¿verdad? Entonces, esto es para que los futuros lectores del libro, bueno, el libro no lo he enseñado, muy bien. Este es la gran obra, no solo en tamaño, sino también en aportes de doña Ana María. El libro Los orígenes del estado de bienestar en Costa Rica, salud y protección social en el periodo 1850-1940. 90 años de la historia de nuestro país, del estado de bienestar analizados en esta obra de doña Ana María. Pero además, para la editorial Costa Rica es un orgullo porque este año esta obra ganó el Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez junto con otra obra de otro autor que también fue premiado de la editorial UCR. Y entonces esta obra recibió este premio y me parece a mí, doña Ana María, en un momento muy particular de la historia contemporánea de nuestro país en vista de la situación de pandemia que estamos enfrentando por el coronavirus, la COVID-19, y me parece que entonces vino y cayó a pelos esta obra suya en este momento, pero de eso hablaremos más adelante. Muy bien, este libro, doña Ana María, antes de irlo desmenuzando, el libro usted lo conforma a través de 6 diferentes capítulos en estos 90 años de análisis que usted hace. Pero antes de iniciar en sí con la obra habla de los orígenes, cómo se dio inicio a ese estado de bienestar en Costa Rica. Pero yo quisiera como periodista y como lectora también que aclaráramos brevemente un poquito a qué nos referimos con estado de bienestar. Para muchos lo definen como un concepto político-económico que tiene que ver con las mejoras del bienestar general de la población, ¿verdad? Un bienestar general de la población en el cual interviene el Estado, la estructura del Estado, ¿verdad? Y que se busca con ello una mayor justicia social. Eh, Tiene temas, aristas muy particulares este concepto de estado de bienestar social, como lo que es la universalidad de la educación, la universalidad de la salud, el mejorar las condiciones socioeconómicas y la protección social de la población de un país. Y en la investigación que hice sobre este tema, diferentes autores se refieren a los pilares de este bienestar social y acogí 4 que encontré casi que en todos, de alguna manera. Ellos hablan de que este estado de bienestar tiene que asegurar, procurar, coordinar, casi que gerenciar lo que son 4 cosas: el acceso a la salud, la seguridad social, el acceso a la educación y los servicios sociales. Eso es más o menos lo que tiene que ver. Pero expliquémosle a qué se refiere usted en este caso con su obra al estado de bienestar en nuestro país. Estamos hablando de un Estado para el cual el acceso a esos pilares que usted señala, la educación, la salud, la seguridad social, la previsión social, son un derecho de la población. No es una gracia, no es un interés de tipo eugenésico por mejorar la población o porque las fuerzas militares sean muy saludables, sino porque la salud, la educación y todos esos otros pilares relativos a los derechos sociales
se convierten en un derecho, son un derecho. Yo hablo de los orígenes porque en realidad los derechos sociales son incorporados en la Constitución Política de Costa Rica hasta 1942 con las garantías sociales, que son las que dan garantía y obligan al Estado de velar por la madre, por el niño, por el acceso a la vivienda, por el acceso a la salud, a la educación, etc. Sin embargo, muchos de estos derechos ya venían desarrollando un largo camino. Por ejemplo, la educación. Para eso tenemos el excelente libro de Iván Molina sobre historia de la educación costarricense, que llega incluso hasta el presente. Ese libro demuestra cómo desde épocas tan tempranas como los primeros días de la independencia había una voluntad de ampliar la educación a todos los sectores sociales y cómo posteriormente se amplió la educación para la mujer. Las diferencias entre campo y ciudad fueron disminuyendo poco a poco hasta llegar ahora a un sistema educativo público de enormes dimensiones que le garantiza a todos los costarricenses que tienen, y las costarricenses y los habitantes de este país que tienen aptitudes para la educación superior, llegar hasta los más altos niveles. Entonces, lo mismo es con la salud. La salud no la podemos ver únicamente con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el punto al cual llega mi investigación, sino que, como todo en la historia, es fundamental el análisis del tiempo largo. La historia se interesa más por los procesos que por los hechos. Y lo que aquí estudiamos es un proceso, como otros procesos. El viernes estuvimos celebrando la democracia en Costa Rica. Bueno, eso también no fue un día, es un proceso que comienza desde la independencia. Igual con la salud, igual con la protección social. Fue un proceso donde la salud requiere transformarse en un problema y donde poco a poco de la agenda ciudadana va pasando a la agenda política y se va creando una institucionalidad para atender esa problemática. Yo ahí me refiero fundamentalmente a salud y a la protección social. Cuando hablo de protección social estoy hablando de la niñez abandonada, de las mujeres pobres, de ese tipo de asuntos que son los que estoy tratando. Sin embargo, el énfasis está puesto en lo que es salud. El libro, como usted misma lo sabe, es un libro muy gordo, muy gordo, muy gordo, y que en 6 capítulos trata de mostrarnos cómo fue que ese proceso fue creando la problemática, los actores para impulsarla, y luego cómo finalmente fue incorporada en la agenda político-electoral de los partidos en la primera mitad del siglo XX. Perdón, a todos nos pasa en este mundo virtual en el que estamos desde hace 8 meses, hasta los periodistas se nos olvida poner nuevamente a funcionar el micrófono. Muy bien, profesora, ya usted nos ha hecho entonces una buena semblanza de lo que usted incorpora en este libro. A mí me sigue llamando muchísimo la atención, son el análisis de un proceso de 90 años, ¿verdad? Es que yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué trabajo tiene que haber detrás de un análisis de 90 años de diferentes procesos para poder conformar una obra magistral como es esta? Y precisamente entonces, usted hablaba hace un momentito cuando hablábamos de ese concepto de estado de bienestar.
Si usted trata de explicar entonces este proceso, ¿verdad? En relación con la salud y la protección social, a través de, y me parece a mí una manera muy acertada, muy ordenada, de 6 capítulos, para poder ir uno hilando, ir haciendo las debidas relaciones entre las cosas que usted va exponiendo y analizando en cada uno de los 6 capítulos. Vamos a tratar aquí entonces, para seguir invitando a los posibles lectores de este libro, a que se mantengan con nosotros unos minutos más. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de los capítulos y lo que usted como lector interesado en la historia de nuestro país, en este ámbito tan particular de la salud y protección social, que nos distingue inclusive a nivel internacional, aún en el siglo XXI, un país pequeño como el nuestro se distingue a nivel internacional por ese estado de bienestar. Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito rápidamente cada uno de los capítulos. Vamos con el capítulo 1, doña María. Vamos a ver si hice bien la tarea, porque yo aprendí mucho ya con su obra también como periodista. En el primer capítulo, usted hace todo un análisis necesario, creo que no se podía partir de otra manera, del perfil sociodemográfico y el perfil epidemiológico de la población de Costa Rica en esos años 1800. El libro abarca de 1850 a 1940. Recordemos que en 1856 estaba el país enfrentando la epidemia del cólera, ¿verdad? O sea, cosas que muchas veces nosotros recordamos solo porque lo vimos en un libro, en secundaria o en primaria, pero vean ustedes que se retoma ahora como uno de los componentes también esas epidemias que sufrió el país en los años 1800, en el siglo XIX. Entonces, mi pregunta es, doña Ana María, primero, ¿por qué este periodo de 90 años, 1850 a 1940? Y segundo, de este mismo capítulo, ¿por qué era importante analizar esos aspectos socioeconómicos, sociodemográficos y epidemiológicos de una población que en ese momento inclusive era bastante pequeña? Bueno, en primer lugar, habría que dejar claro que cuando Costa Rica inicia su vida independiente, no tiene un solo médico, un farmacéutico, una partera profesional, absolutamente nada relacionado con la salud en términos modernos. Que todo lo que era la atención en salud dependía fundamentalmente de parteras, de las mujeres, de los herbolarios, de los curanderos, de muy diferentes orientaciones. Y además teníamos que ver la evolución, gracias a que en Costa Rica hay censos desde 1864, evolución del crecimiento de la población, la mortalidad, la esperanza de vida, más tarde la mortalidad infantil. Era importantísimo, era clave para que las personas pudieran entender más tarde si esas iniciativas de salud que se desarrollan en el capítulo 2 y 3 tenían algún impacto sobre la población. Y entonces ese es como el panorama general, ver que cuando se inicia la vida independiente, Costa Rica tiene una esperanza de vida de 20 años. Eso es lo que un niño que nacía en 1830 tenía de esperanza de vida, 20 años, 23 años, y cómo esa esperanza de vida fue aumentando hasta llegar a lo que tenemos hoy. Sin embargo, yo quedo en 1940. Entonces, ahí se va viendo el detalle de estas características. Lo mismo que saber, comprender que el grueso de los que morían eran los niños. Era el grueso de la mortalidad. Hoy todo eso ha desaparecido. O que la gente moría de enfermedades infecciosas, que son las enfermedades típicas de un país pobre. Y esas enfermedades infecciosas todas eran de origen zoonótico, igual que hoy el COVID-19, de origen zoonótico. Y habían aparecido en América con la presencia de los españoles.
Entonces, era importantísimo hacer ese recorrido, ir conociendo cómo las actividades económicas que se fueron desarrollando en las diferentes regiones favorecían o impedían cuadros graves de la población. Por ejemplo, en las zonas bananeras, las enfermedades infecciosas eran abrumadoras y la esperanza de vida muy corta para las personas, la calidad de esa vida también muy limitada, o en las zonas mineras con las enfermedades típicas del minero, o en el Valle Central, en fin, ver algunas de estas particularidades es el esfuerzo de ese capítulo. Además, todas las epidemias que se registraron en los documentos oficiales fueron analizadas ahí, que son frecuentes. Hoy nos parece historia no conocida de este país, pero desde la llegada de los españoles, las epidemias de viruela, sarampión, varicela, paperas, eran una constante y no venían solas, sino que una venía detrás de la otra. Entonces, podemos notar que Costa Rica ha dado cambios gigantescos, porque esta situación sigue todavía presentándose en algunos países. Ajá. Entonces, ¿por qué aquí nunca se repitió una epidemia de cólera? ¿Por qué nunca hubo una epidemia de fiebre neumónica? ¿Por qué? ¿Por qué las epidemias, primero de origen zoonótico, después tendieron a ser epidemias generalmente vinculadas a problemas con infraestructura sanitaria? Porque el cólera es una epidemia de mal manejo de aguas negras, o la difteria, o la tuberculosis, que se hizo muy importante en el siglo XX, también tenía que ver con condiciones de vivienda no aptas. Muy bien, doña María, entonces creo que le queda claro a nuestros posibles lectores. Yo les sigo haciendo aquí la propaganda al libro para que lo vean. El por qué era claro por qué es claro que tenía que iniciarse el libro con conocer esas condiciones sociodemográficas y ese perfil epidemiológico de la población en los años de 1850 en adelante. Para los que se quedaron tal vez con la duda, cuando se dice que una enfermedad es de origen zoonótico, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la pandemia mundial por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, tiene que ver con esa relación del ser humano con los animales silvestres. De ahí es donde viene esa relación zoonótica, para aquellos que tal vez les quedó la duda, porque yo hice en el informativo desde la U algunas notas al respecto con la Escuela de Biología y por eso lo sé. No crean que es que sé demasiado, sino que lo aprendí aquí en mi carrera. El segundo capítulo, profesora, de 1850 a 1895. Empezamos a hablar en este segundo capítulo ya de lo que es una cuestión un poco más política, más ideológica, y es que empezamos a hablar de la ideología liberal que se empieza a desarrollar en el país y las transformaciones que eso trae. Para cuando la ideología liberal aparece y empieza a desarrollarse en nuestro país, todavía no se consideraba los derechos a la salud, esos que eran tan necesarios, esa organización que era tan necesaria, no se consideraba una tarea parte del Estado. Muchos de los políticos de ese entonces, en su segundo capítulo usted lo menciona, y de las organizaciones del Estado, lo veían, y me suena un poco como algunas voces actuales, como un gasto de recursos que el Estado necesita para otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, lo veían como que sí, lo de la salud, por decirlo ahorita, por la salud pública era una cuestión muy mía, muy personal, muy de preceptos morales individuales, pero no de un precepto colectivo que nos llamara a todos a una participación y a una responsabilidad. Para ese entonces, bueno, la despoblación, ¿verdad? Esa usted lo dijo, la expectativa de vida era bajísima para la población nuestra
Y obviamente al haber una despoblación, que es un término que usted utiliza en su libro, hay también menos cantidad de personas para la actividad productiva del país. Era la época del auge cafetalero, de todos el desarrollo bananero y de este tipo de monocultivos en nuestro país. Y eso de alguna manera como que puso a pensar a los empresarios, digamos, a los productores, a ese grupo oligárquico del momento de la historia, ¿verdad? Y empezó entonces a darse la incursión en los mensajes presidenciales de la época, ya un poco hablando de esta cuestión, pero no como término de salud, sino como término de higiene, la higiene pública, ¿verdad? Hablemos de este segundo capítulo, y en este segundo capítulo destaca algo muy importante, que es la reforma educativa en nuestro país en 1885, cuando inclusive se habla de la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria. Y eso marca un hito en nuestra historia porque le permite a la población educarse, obtener conocimientos, entender mejor su entorno entonces de lo que pasaba. Los capítulos 2 y 3 tienen la lógica de mostrar los conceptos que se manejaban en la época sobre la salud, el modelo bajo el cual se emprendieron iniciativas en salud y además cuáles fueron esas iniciativas en el campo médico, en el campo de los hospitales, en el campo de las cañerías, etc. Entonces vemos que en el primer gran periodo, que es 1850-1895, lo que está en boga es el concepto de higiene pública y privada. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Este es un concepto que surge de los científicos ingleses y franceses y que va a separar a los médicos de la época de los curanderos. ¿Por qué? Porque el curandero no le presta ninguna atención a la higiene. ¿Qué es la higiene? La limpieza de los sitios públicos, de las aguas, la limpieza del procesamiento de alimentos, distribución de los alimentos. La higiene privada es el baño diario, la limpieza de las casas, etc. ¿Y por qué esto? Porque se consideraba que la enfermedad tenía su origen en los miasmas, que eran partículas que se originaban en los suelos infectados. Por eso había tanta preocupación por el aire limpio, más que por el agua. Entonces, esto deviene de las preocupaciones y de los conceptos alrededor de la enfermedad. Sin embargo, hay que decir que en ese periodo, y es algo que todavía algunos sectores manejan, la religión tenía otra idea de la enfermedad. La religión decía que la enfermedad era producto del pecado. Y por eso, cualquier minuto de placer era posteriormente el origen de una enfermedad y la gente sufría mucho con esto. Pero doña Ana María, quisiera, espérese, vamos a hacer una cosa porque se me vino a la mente y si no se me olvida y ya seguimos con su explicación. Hubo una cosa que me llamó un montón la atención en su libro, ahora que usted habla del concepto de enfermedad que podía tenerse desde diferentes grupos de la sociedad, ¿verdad? Cuando se habla de higiene pública y demás, y se creo que fue el Instituto Nacional de Higiene, si mi memoria no me falla, me llamó mucho la atención que el asunto de las prostitutas, ¿verdad? Entonces, el gobierno, el Instituto Nacional de Higiene, o los que tenían que regir en ese momento el tema, le trasladaban a las prostitutas toda la culpa y todo la culpa en realidad de las enfermedades de transmisión sexual que se estaban viendo en el país. No se trataba a los varones, sino que se trataba desde el punto de vista de salud y de higiene a las que, según ellos, en aquella época, desde un punto de vista muy patriarcal, eran las prostitutas las culpables. Entonces a ellas eran las que se trataba, se limitaba y demás, pero a los varones no. ¿Y sabe qué es lo que se me ocurrió cuando leí eso? Sor Juana Inés de la Cruz dijo en su famosa obra Hombres Necios,
hay una parte de su trabajo donde ella dice, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Y vea que en esa época entonces, en ese momento que usted está hablando, esas enfermedades de transmisión sexual también se estaban convirtiendo en un problema de salud pública, pero era culpa de las prostitutas, no de sus clientes. Eso era ahí un paréntesis. Continuemos. No, excelente. El tema de higiene y los reglamentos de higiene muy a menudo tenían que ver con el control de las enfermedades venéreas. Y como usted muy bien lo dice, y lo trabaja muy bien Juan José Marín en un libro sobre la prostitución se le atribuía a las mujeres. Eran las prostitutas públicas o encubiertas, como se llamaba, y había una serie de reglamentos que las obligaban a hacerse exámenes médicos, a someterse a unos tratamientos espantosos con mercurio, porque en esa época no se conocían los antibióticos. Entonces los tratamientos eran dolorosísimos, mientras que los hombres no eran molestados. Ajá. Y además, imagínense que esos reglamentos servían para que los vecinos se sacaran los clavos, como diríamos en términos coloquiales, con las vecinas que los molestaban, porque las acusaban de prostitutas encubiertas. Y eso hacía que se cometieran cantidad de injusticias mientras se lograba averiguar si era cierto o no la denuncia del vecino. Porque estas comunidades vecinales eran poderosísimas, poderosísimas en todo sentido. Bueno, ahora siguiendo con el tema, entonces vea la importancia de la higiene como concepto. Ahora, ¿por qué 1895 el límite? Porque en 1895 ya no vamos a tener la figura del médico de pueblo aislada que se ha creado en 1846, sino que vamos a tener el circuito médico, ajá, que va a ser el germen o el embrión de lo que ya en el siglo XX se va a transformar en unidad sanitaria. O también porque en 1895 el Hospital San Juan de Dios ha tenido un proceso de modernización muy importante, emprendido por una élite médica, entre las que destaca como un promotor de esto el doctor Carlos Durán. O también porque en 1895 ya la comunidad médica no va a estar organizada en un protomedicato, sino que es una figura colonial, que a Costa Rica llega tarde, sino que en una facultad de medicina, que en realidad no era una facultad para formar médicos, sino una especie de colegio médico y un brazo administrativo del Estado, porque estos médicos van a ser fundamentales, los de la Facultad de Medicina, para orientar al Estado en las tareas de salud previo a la creación de la Subsecretaría de Higiene en 1922 y de la Secretaría de Salubridad Pública de 1927. Usted, doña Ana María, ahí al hablarnos de esto, estamos ya prácticamente dentro del capítulo 3, donde usted habla de cómo se da el paso del modelo de higiene pública al modelo salubrista. Y ese modelo de salud, ese cambio de concepto de forma de asumir y de atender el tema de la salud, empieza a dar esa organización que se necesitaba. Pasamos del médico, digamos, o el curandero de pueblo, a que ya haya una comunidad, como diríamos ahora en el siglo XXI, una red de personas que ya se fueron a preparar, gran parte de ellas al extranjero, que fue parte también del desarrollo que nosotros logramos tener al mandar a muchas de nuestras personas al extranjero a prepararse y luego que regresaran al país.
Y en este tercer capítulo usted también habla, bueno, está hablando usted ahorita de esa famosa facultad de medicina, digamos, pero también aparece la escuela de obstetricia y la escuela de enfermería y la casa de la maternidad. Y se va dando también un mejor trabajo en cuanto al agua potable y las cañerías y acueductos. Vea cómo todo se va uniendo con el paso del tiempo. En este tercer capítulo, ¿qué tan importante entonces es, qué tan trascendental que se vaya dando esta organización médica? ¿Verdad? Porque inclusive aparece la revista Gaceta Médica, creo que se llamaba, que estuvo publicada durante 21 años y que va dando esa estructura, ese ligamen, esa red a todos estos especialistas de la salud que necesitaban darle esa estructura al país. La comunidad médica se va a ir transformando cada vez más y va a utilizar los centros hospitalarios para la investigación clínica. Y eso es lo que vamos a ver en las revistas médicas. Mucha investigación clínica que se hace utilizando el hospital. Eso significa también una gran transformación de los hospitales, porque los hospitales nacieron en la Edad Media fundamentalmente bajo el enfoque de la caridad, para que el menesteroso tuviera dónde morir. Sin embargo, esa élite médica va a contribuir a que el hospital deje de ser eso y se convierta en una institución científica. Y por eso es que los laboratorios de San Juan de Dios van a ser cruciales para las investigaciones de don Clodomiro Picado y para una élite médica que va a dar grandes aportes no solo a la medicina, sino también a la agricultura, al beneficiado de café, al mejoramiento de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces vean que cómo la ciencia va ganando espacio. Y esto tiene que ver también con la transformación de los criterios sobre el origen de las enfermedades, el desarrollo de la microbiología, del microscopio a fines del siglo XIX, nos va a enfrentar a otras concepciones sobre el origen de las enfermedades. Ya no van a ser los miasmas, sino que va a haber un agente causal. Eso puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un moho, en fin, un conjunto de otras Hay explicaciones científicas. de explicaciones científicas. Un hongo, y eso va a permitir que se abandone un poco las concepciones higienistas y se ponga mucha atención en la investigación clínica utilizando la tecnología más moderna. Y eso es lo que se va haciendo. Además, es importantísimo ver ese enfoque salubrista en el que colaboran no solo los médicos que han ido a estudiar a Europa, como don Solón Núñez, que va a ser un gran salubrista, sino también la Fundación Rockefeller, que llega a Costa Rica en 1915. La fundación tiene su agenda. La fundación quiere que estos países se preocupen de la salud para que esas enfermedades no lleguen a Estados Unidos. Porque realmente ellos habían hecho un esfuerzo muy grande por higienizar el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, en Costa Rica, los políticos de la época hacen esfuerzos junto a la fundación para apoyarse en sus propias políticas. La fundación da recursos, pero ellos están muy orientados también a crear un aparato centralizado de salud, a que la salud se institucionalice, no con los propósitos de la fundación, sino con los propósitos del bienestar. Exacto. De mejorar las condiciones de los costarricenses. Y aquí hay muchas motivaciones. Algunos tienen la motivación fundamental de que ese habitante del Valle Central, que ellos caracterizan como el habitante que caracteriza la identidad costarricense, sea
el que predomine en el territorio, que los niveles de mortalidad disminuyan, que mejore su bienestar. Aquí hay un poco de motivaciones genéticas, Sí, claro. pero que son fundamentales para mejorar los niveles de salud. Y yo lo veo desde la óptica del bienestar, no desde la óptica del control social, sino desde la óptica de que conforme la salud sea un punto medular de la agenda política, la población tiene acceso a mejores condiciones de vida. Y eso queda reflejado en los censos. Doña Ana María, vamos avanzando un poquito más rápido porque ahorita se nos acaba el tiempo que tenemos Sí, para, sí, 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 para claro, esto, es que llega el momento en que uno se emociona de ir viendo cómo tiene tanta lógica, ¿verdad? El estudio que usted hace y cómo le va dando respuestas a uno ahora en el siglo XXI de por qué tenemos lo que tenemos. En los capítulos 4 y 5, usted habla ahora de quiénes han sido esos actores y actoras de las políticas de salud en nuestro país, de 1850 a 1940. Y en el capítulo 5, que es importantísimo, porque creo que es de lo que más puede recordar la población por el proceso educativo que seguimos, ¿verdad? En primaria y en secundaria. En el capítulo 5 usted habla de los movimientos sociales y políticos, esa época de 1920 a 1940, donde el país logra ir concretando una política social sobre lo que es la salud o lo que debe de ser la salud. ¿Por qué? Muy importantes y entrelazados el capítulo 4 de actores y actoras de las políticas de salud y el capítulo 5 de movimientos sociales, porque tienen que ver con, hablábamos al inicio de este conversatorio sobre el concepto de derechos, ¿verdad? Y en esa época ya se empieza a hablar sobre una estructura de los derechos laborales, derechos de salud, derechos políticos, derechos de la mujer, ¿verdad? En nuestro país, entonces se habla de un periodo reformista, ¿verdad? Y incluso se habla, me interesó mucho, de la prensa reformista también. ¿Por qué es tan importante en estos dos capítulos hablar de estos actores y de estos grupos sociales y políticos que ahora inclusive en sus mensajes preelectorales, ya ahora sí, incluyen ofrecerle a la población tales y tales cosas en salud pública? Bueno, los actores, la historia sin actores queda a mitad, porque necesitamos ver quién impulsa las iniciativas. Y el capítulo 4 y 5, los capítulos 4 y 5 se refieren a los actores individuales, Ajá. las mujeres, los institucionales y los movimientos sociales y políticos. Y entonces aquí vemos cómo todas estas fuerzas se ponen en movimiento para impulsar instituciones que le van a permitir a la salud y al bienestar social transformarse en derechos. Asimismo, vemos esos cambios a nivel político-electoral. ¿Por qué? Porque y aquí es fundamental el trabajo de otros colegas. Por ejemplo, el trabajo de Iván Molina sobre, en el libro Demopperfectocracia, donde se ve cómo el sistema político electoral fue muy competitivo en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque se dieron una serie de reformas electorales que lo propiciaron. Entonces, para ganar elecciones, había que impulsar proyectos de tipo social. Y esos fueron los que comenzaron a ser parte de la agenda social y más tarde de la agenda política. Los comunistas en 1931, en sus garantías, en el programa mínimo, perdón, ahí hay muchos elementos de las garantías sociales de 1942. Ahí ellos son los primeros en hablar de seguros sociales. Sin embargo, va a ser el doctor Calderón Guardia quien en 1941 presenta el proyecto de creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en ese año, en medio de una profunda crisis fiscal producida en un contexto muy complejo que es el de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, imagínese usted que las ideas a veces duran para concretarse. O, por ejemplo, el PANI que se creó en 1931. Vamos avanzando hacia atender una serie de problemáticas, tanto de salud como de protección social, pero eso no se dio espontáneamente, sino que tenemos que identificar los actores. El capítulo 6, doña Ana María, me interesa muchísimo, usted habla, ahí lo sitúa entre 1920, 30 y 40, en cuanto a, ahora sí, específicamente a la dinámica electoral. Esa dinámica electoral que nos llevó de alguna manera también poco a poco a lo que fueron las garantías sociales en 1940 y bueno, de ahí hablamos de la creación de la Caja del Seguro Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, bueno, una serie de cosas que sí, que tuvieron ese proceso en décadas anteriores, sobre todo en esta etapa donde aparece el Partido Reformista, el Partido Comunista y se empieza a hablar de derechos laborales, de derechos de salud y otra serie de cosas como parte de la agenda temática de los que querían acceder al poder en nuestro país. Este último capítulo suyo, me gustaría ver cómo lo relacionamos con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado en Costa Rica año 2020, la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Si no se hubiese dado este proceso que usted desarrolla muy, muy metódicamente en su libro en estos 6 capítulos. Esta dinámica electoral con el que usted cierra el capítulo 6 que da lugar a toda esa reforma ya social de una manera, digamos que oficial, es decir, no es que se le ocurrió a alguien y después lo quitamos. ¿Cómo relacionar su último capítulo con lo que estamos viviendo ahorita? Bueno, en primer lugar, no tendríamos una caja costarricense del Seguro Social fundamentada en los principios de universalidad, solidaridad, como existe hoy, y la pandemia no se hubiera podido atender como se ha atendido. Ajá. Porque aquí nadie ha muerto por falta de atención. Siempre que han recurrido, sean o no sean asegurados, a los servicios de la caja, han tenido atención de primer mundo, con la mejor tecnología. Incluso ya la caja ha hecho la provisión de recursos y el gobierno para la compra de las vacunas. Entonces, aquí esto sin caja no hubiera sido posible. Segunda cosa, ¿cómo esa idea de crear un instituto para las aguas era fundamental que dejaran de pertenecer a las municipalidades? Porque las municipalidades no tenían los recursos para llevar agua higiénica, potable a las casas. Bueno, esa idea la comenzó don Cleto González Víquez en la década del 20 y en Costa Rica se consolida en la década de 1960. O la Universidad de Costa Rica. ¿Quién ha preparado el personal médico? Hoy Costa Rica le cuesta horrores a los costarricenses conseguir una beca para ir a estudiar medicina. ¿Por qué? Porque en Costa Rica se puede estudiar medicina a altísimos niveles de calidad en la Universidad de Costa Rica. Y hay un conjunto de especialidades que también la Universidad de Costa Rica brinda. Y tenemos institutos de investigación que han dado una colaboración fundamental en esta pandemia, como el Instituto Clodomiro Picado o como los institutos de la Facultad de Farmacia. Si no hubiéramos tenido esa poderosa reforma social de la década del 40, en la que esos actores que yo analizo en el capítulo 5 son fundamentales, no tendríamos la Costa Rica de hoy. No tendríamos la Costa Rica de hoy, de toda la institucionalidad que se requiere para atender la pandemia que estamos viviendo. Que algunos no tienen la dimensión de lo que esto significa, no solo a nivel de Costa Rica, sino del mundo entero.
Profesora, yo quería enseñarle antes de terminar al público que nos está siguiendo e invitarlos a que ustedes van a encontrar en la obra de la profesora Botey una serie de anexos muy interesantes, de documentos históricos, de registros que conforman una buena parte de este libro, ¿verdad? Yo estuve viendo algunos, cada vez que uno ve documentos de un pasado lejano, al menos uno en ciencias sociales, trata de encontrar algo particular, algo que lo haga especial, y me encontré una serie de registros, ¿verdad?, sobre cuestiones de nacimientos, de mortalidad y demás, que uno se queda con la boca abierta, ¿verdad?, y decir, mira, cómo eran las cosas en ese momento, y de verdad se llevaban registros, a veces bastante simples, a veces también muy elaborados para la época, ¿verdad? Entonces, para los investigadores que en ciencias sociales, en temas de la salud, les digo que esta obra de doña Ana María presenta una serie de anexos, de archivos y demás que les pueden ser de gran utilidad. Para terminar, doña Ana María, porque se me había olvidado preguntárselo. Ok, ya le hicimos la radiografía a su obra. Yo creo que ya convencimos a la gente de que consigan el libro, que lo lean, que no se asusten por su tamaño, para nada, no es una lectura pesada ni demás. Es muy interesante cómo se van hilando los hilos precisamente de todo este estado de bienestar de nuestro país en el área de salud y protección social. Quería preguntarle, porque se me olvidó al inicio, ¿podría darnos rápidamente cuál fue la metodología que usted siguió para poder hacer esto? Porque yo creo que a la gente le interesa saber, bueno, ¿y de dónde sacó la información? ¿Se la sacó de la manga? ¿Se lo contaron? Bueno, como historiadora y historiadora formada en la Universidad de Costa Rica, lo fundamental son las fuentes históricas. Bueno, yo me guié por un enfoque social de la salud pública, que está centrado en actores sociales. Pero como fuente, Costa Rica tiene una riqueza de fuentes, producto de que instituciones culturales que han resguardado nuestras fuentes son tan importantes, como el Archivo Nacional, por ejemplo. En el Archivo Nacional, el Fondo Gobernación, el Fondo Salud, el Fondo Educación, el Fondo Relaciones Exteriores, el Fondo Congreso. Ahí tuve un apoyo enorme. O en la Facultad de Derecho, en su biblioteca, las funcionarias fueron extremadamente amables con todo lo que eran las leyes, la colección de leyes y decretos, que es ampliamente utilizada. O, por ejemplo, con las memorias de los ministerios. Esas las estudié en diferentes lugares, en la Biblioteca Nacional, donde también consulté las revistas médicas, pero las terminé de revisar en la Biblioteca de la Asamblea Legislativa, que lo tratan a uno fabuloso. O en los censos los analicé y los tabulamos en bases de datos con las páginas del Centro de Población, que los tiene ahí. Pasé muchos meses vinculada a las páginas del Centro Centroamericano de Población y agradezco muchísimo a los colegas su haber identificado como importantísimos los censos históricos de este país. Además, los periódicos en la Biblioteca Nacional todavía no teníamos ese archivo tan completo como el que tenemos hoy en digital, en la página del SINAVI, que es fabulosa la página del SINAVI. Pero ya muchas veces fui a la Biblioteca Nacional y ahí podíamos tomar fotografías de miles de noticias que también fueron puestas en bases de datos. La Gaceta Oficial, en fin, era contrarrestar todas las fuentes, o por ejemplo, hasta los obituarios, para ver cómo la gente de la época calificaba a esa élite socioprofesional que yo distingo ahí en el capítulo 4. Hasta los obituarios fueron importantes. Y quiero decir que en esto me ayudaron un conjunto de asistentes célebres, que ahí yo nombro en el libro, que fueron fundamentales, porque yo trabajando y haciendo ese libro
trabajando medio tiempo y haciendo ese libro, no hubiera podido sola con tanto esfuerzo. Tiene razón. Muy bien, profesora. Bueno, les recuerdo entonces a quienes han tenido el gusto de seguirnos en este ratito de conversación con la doctora Ana María Botey. Les recomendamos el libro, ¿verdad? Es de la editorial Universidad de Costa Rica, Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez 1920. Muy acorde para entender y apreciar también lo que se tiene como país en el área de salud, lo que estamos viviendo ahorita desde hace 8 meses y dónde tuvo su origen, porque si no, la historia en este momento para nosotros sería muy diferente para enfrentar lo que estamos enfrentando como país. Y bueno, y el agradecimiento obviamente a esos visionarios que trabajaron para ir haciendo ese proceso de la importancia de la higiene, de la salud para un país y su desarrollo, ¿verdad? Y el contar con instituciones de educación, con instituciones de investigación que puedan de verdad darle un sustento a una sociedad para poder enfrentar situaciones de pandemia, situaciones tan difíciles como las que estamos enfrentando ahora. Doña Ana María, felicitarla por este Premio Nacional de Historia. Y como le decía al inicio de esta conversación entre usted y yo, creo que su obra cayó a pelos en este momento histórico tan difícil que estamos viviendo en nuestro país. Felicitarla, yo sé que para la editorial Universidad de Costa Rica es un orgullo contar con su obra y con este premio que usted ha logrado y un premio a ese trabajo tan duro que usted nos acaba de contar en estos últimos minutos. Para la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica ha sido un placer en verdad apoyar a la editorial con este conversatorio. Mi nombre es María Peña, soy periodista de la Oficina de Divulgación también y periodista del informativo desde la U en Canal UCR, y ha sido un gusto de verdad conversar con usted, doña Ana María, y poder colaborar para motivar a la gente a que conozca, que se inmiscuya, que se relacione con su obra. Doña María, Ana María, muchísimas gracias. Unas últimas palabras para cerrar este conversatorio. Muchas gracias a todos, muy amables. Muy bien, nos vemos en una próxima producción de la editorial Universidad de Costa Rica junto con la Oficina de Divulgación de la UCR. Muchísimas gracias a todos por este ratito y esperamos que les haya sido en verdad de gran utilidad y que les genere más conocimiento, que eso es la tarea de una universidad como la Universidad de Costa Rica. Hasta pronto, nos vemos en la próxima. Hasta luego, doña Ana María. Hasta luego. Gracias.